Buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Elías González y con mi compañero Oscar Álvarez vamos a ver un nuevo tema, el cual se llama ángulos entre paralelas cortadas por una transversal. Buenos días, así es, y lo haremos mostrando desde conceptos básicos hasta más desarrollados, dando siempre ejemplos y mostrando que estamos rodeados de tales propiedades matemáticas en la vida real. Recordaremos, ¿qué son las rectas paralelas? Por definición se denomina recta paralela a la línea que mantienen una equidistancia entre sí y aunque prolonguemos su trayectoria hasta el infinito, nunca en ningún punto sus trazos pueden bifurcarse, tocarse o encontrarse. Básicamente, como nos muestra en esta imagen, tenemos dos rectas paralelas y como nos dice la definición, mantienen una equidistancia entre sí y aunque prolonguemos, como ven, su trayectoria hasta el infinito, nunca podrán tocarse. Aquí mostraremos diferentes posiciones de la misma. Tal como lo anunció Santiago, aquí tenemos los diferentes ejemplos de dónde podemos encontrar rectas paralelas. Belleza matemática, ¿no les parece? En este caso, las cuerdas de una guitarra, cómo están ubicadas, las vías de un tren, las calles de una ciudad, etc. Seguimos. Ahora sí, al tema. Bien, ángulo entre paralelas cortadas por una transversal. La teoría nos dice, dos rectas A y B paralelas coplanares, es decir, en el mismo plano, cortadas ambas por una tercera C llamada transversal, determinan 8 ángulos. Los mismos pueden ser internos o externos, dentro de las paralelas. Aquí como vemos tenemos dos rectas A y B, las cuales son paralelas, y la recta C, la cual es la transversal, y vamos a identificar los ángulos exteriores con círculos. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a identificar los ángulos interiores con cuadrados. 1, 2, 3, 4. Y de esta manera tenemos los 8 ángulos determinados. Continuamos. Vamos a hacer ahora una importante observación. Bueno, vamos a ver entonces esta pequeña observación que es importante. Tenemos lo que es el dibujo que nos representa tanto las rectas paralelas A y B y la cruzada por la transversal. Podemos observar lo siguiente: la transversal C divide en dos semiplanos y hay ángulos que se encuentran en un semiplano y en otro semiplano, como podemos ver en el semiplano de color verde y en el semiplano de color amarillo. Es decir, los 8 ángulos están ubicados en distintos semiplanos. Gracias, Oscar. Hecha tu observación y reconocido tanto los ángulos interiores y exteriores, ahora le pondremos nombre. A los ángulos interiores los llamaremos con la letra minúscula A, B, C y D. Y a los ángulos exteriores los llamaremos con letras del alfabeto griego: alfa, beta, pi y mu. Sigamos. Una vez identificados los ángulos interiores y exteriores y los que están en distintos semiplanos, comenzamos a identificar los ángulos que están entre paralelas. Primera propiedad: ángulos correspondientes entre paralelas. Los ángulos correspondientes entre paralelas cortadas por una transversal son ángulos que se encuentran en el mismo semiplano. Uno es interior y el otro es exterior, pero no son adyacentes y tienen la propiedad de ser congruentes, es decir, que miden lo mismo. Tenemos dos rectas A y B, las cuales son paralelas, y C, que es la transversal que corta las mismas. De esta manera podemos identificar alfa y C por propiedad congruentes, beta y D por propiedad congruentes. El ángulo A y el ángulo pi también congruentes, y por último el ángulo B y el ángulo mu también congruentes. Continuamos. Ahora vamos a mostrarles los ángulos alternos entre paralelas, que dice lo siguiente: los ángulos alternos entre paralelas son los pares de ángulos no adyacentes que están en distintos semiplanos respecto de la transversal. Pueden ser los dos internos o los dos externos. Los ángulos alternos, recordemos, son congruentes. En el caso de los ángulos alternos internos, dadas las paralelas A y B cruzadas por la transversal C, lo reconocemos aquí con las letras A, D, que son congruentes, C y D, que también son congruentes. Luego reconocemos los ángulos alternos externos,
dentro de las paralelas cruzadas por la transversal C, el ángulo alfa y el ángulo mu, que son congruentes, el ángulo beta y el ángulo pi también son congruentes. Seguimos. Gracias, Oscar. Vamos por la tercera propiedad, ángulos conjugados entre paralelas. Los ángulos conjugados entre paralelas son los pares de ángulos que están en el mismo semiplano respecto de la transversal. Pueden ser los dos internos o los dos externos. Los ángulos conjugados son suplementarios, es decir, que la suma de estos es igual a 180 grados. Conjugados internos. Tenemos las dos rectas paralelas A y B cortadas por la transversal C y vamos a identificar los ángulos conjugados internos A y C. Ángulos conjugados internos, es decir, que la suma de estos dos ángulos es igual a 180 grados. B y D. Ángulos conjugados internos, es decir, que la suma de estos dos ángulos es igual a 180 grados. Conjugados externos. Tenemos las dos rectas paralelas A y B cortadas por una transversal C y vamos a identificar ahora los ángulos conjugados externos. Alfa y pi. La suma de estos dos ángulos es igual a 180 grados. Beta y mu. La suma de estos ángulos es igual a 180 grados. Bueno, ahora pongamos a prueba tus conocimientos. Bueno, ahora les proponemos con Santiago una pequeña ejercitación para ver si se entendió el tema. Veamos, tenemos los ángulos 1, 5, 2, 6, 3, 8, 4 y 7. Y acá les planteamos estos pares de ángulos. Les proponemos que, si pueden, los pausan al video, tratan de saber la respuesta unos segundos y ahora nosotros continuamos diciéndome las respuestas correctas. Bien, el ángulo 1 y el ángulo 5 son correspondientes. El ángulo 2 y el ángulo 6 son correspondientes. El ángulo 3 y el ángulo 6 son alternos externos. El ángulo 2 y el ángulo 8 son alternos internos. El ángulo 3 y el ángulo 8 son correspondientes. El ángulo 1 y el ángulo 7 son alternos externos. El ángulo 4 y el ángulo 8 son conjugados internos. Y el ángulo 1 y el ángulo 6 son conjugados externos. ¿Entendido, compañero? Por supuesto. Bueno, ahora continuamos, ¿sí? Vamos a observar en la representación de ángulos que les ofrecemos ahora, siempre rectas paralelas cruzadas por una transversal. Entre los datos que mostramos el ángulo 3 es igual a 60 grados y a partir de este dato conseguimos los demás. Siempre recuerden, pueden pausar el video para continuar y seguimos. El ángulo 6 es igual a 60 grados por ser alterno externo con el ángulo 3. El ángulo 8 es igual a 60 grados por ser correspondiente con el ángulo 3. El ángulo 2 es igual a 60 grados por ser correspondiente con el ángulo 6. El ángulo 4 es igual a 120 grados por ser conjugado interno con el ángulo 8 y vemos en la parte superior derecha el cálculo auxiliar que lo justifica. Es una simple ecuación lineal donde despejamos y conseguimos el valor. El ángulo 5 es igual a 120 grados por ser alterno interno con el ángulo 4. El ángulo 1 es igual a 120 grados por ser alterno externo con el ángulo 6. El ángulo 7 es igual a 120 grados por ser correspondiente con el ángulo 4. Vean ustedes lo que hallamos en el techo de la casa de uno de nosotros. Los cables representan las rectas paralelas cortadas por una transversal. Le pongamos nombre. A, B son las dos rectas paralelas y C es la transversal que corta a estas mismas. Reconozcamos sus ángulos A, B, C y D. ¿Qué puede reconocer acá, compañero? Bueno, podemos reconocer los ángulos alternos externos, por ejemplo el ángulo D y B. ¿Y acá, Santiago? También podemos reconocer los ángulos alternos internos, es decir, E y H. Buenísimo, continuemos. Ahora veamos el techo de un quincho, también de la casa de uno de nosotros. Tenemos la recta A, la recta B y reconocemos la transversal C que los corta. Y reconocemos los ángulos A, E, B, F, C, G, D y H con el mismo color para poder reconocerlo. ¿Y qué reconocemos? Acá reconocemos ángulos correspondientes, A y E. También podemos reconocer otro ejemplo de ángulos correspondientes, D y H.
Seguimos. Sigamos. Y para no dejar ningún ejemplo sin mostrar, ahora terminamos remarcando también los ángulos entre paralelas cruzados por una transversal que encontramos justo frente de la casa de uno de nosotros, en plena calle. Miren qué curiosidad. Identificando su ángulo, ¿qué podemos observar? Tenemos los ángulos conjugados externos, como el A y el B, por ejemplo. También podemos encontrar los ángulos conjugados internos, como el G y el H. Perfecto, seguimos. Muchas gracias, fue un placer haber compartido estos minutos con ustedes. Esperamos les haya sido útil este pequeño video. Hasta muy pronto y muchas gracias a los profes por su orientación y corrección.